Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Con ustedes Silvana. En este video quiero contarles mi experiencia sobre los marcadores. He usado muchas variedades y mis mejores marcadores. Ahora vamos a ver cuáles son. Bueno, existen estos marcadores, son más comunes de plástico, ¿no? Lo bueno que es que se pueden abrir, sacar, colocar, pero no sobre esta aguja de, por ejemplo, aguja número 6. Son bastante complicados. Ya rompí varios marcadores, pero bueno, despacito, con paciencia, por ahí uno lo puede sacar y colocar. Esto es cuando necesitamos colocar marcador sobre los puntos que ya están montados, pero nosotros muchas veces tejemos, colocamos marcador, tejemos y así marcamos nuestro tejido sin necesidad de tener estos marcadores que se abren y que se cierran. Estoy hablando sobre estos, por ejemplo, marcadores. Nosotros montamos los puntos y al montar los puntos ya vamos a ir colocando el marcador, ¿no? Y marcando los puntos. Hay marcadores así también de plástico. Estos marcadores vienen con agujas Xiaowu, el set de agujas. No los uso mucho porque tampoco son muy cómodos que digamos. También existen estos marcadores de metal, son cómodos, no se rompen, por lo menos no rompí ninguno todavía. Se abren así, se colocan, son recomendables. Pero también es de metal y se nota cuando tejemos, se notan bastante. Aquí coloqué este diseño para, por ejemplo, saber dónde empieza y termina la vuelta cuando tejemos manga raglan, para diferenciar un marcador de otro. También, ¿por qué no? Podemos usar estos marcadores con hilo. También se puede usar. Bastante cómodos son. No se notan cuando tejemos. A veces los uso. Estos marcadores son súper incómodos. Para tejer a 2 agujas por lo menos no los recomiendo. No sé cómo sería para tejer con aguja crochet. Si ustedes tejen a crochet y usan estos marcadores, cuenten en los comentarios, porque con 2 agujas estos marcadores a mí no me gustan, porque bueno, esta punta, primero que se dan vuelta pueden salir de la aguja y esta punta molesta bastante, por eso estas no las uso. Y los mejores marcadores para mí son estas gomitas. Vienen de diferentes tamaños, de diferentes colores. Por ejemplo, podemos marcar, tejemos manga raglan, podemos marcar color blanco y donde empieza la vuelta color rojo, ¿no? Son económicos y cuando tejemos son de gomita así, suaves. Cuando tejemos no se nota, cuando tenemos la aguja, no se notan los marcadores sobre la aguja. Súper cómodos. Bueno, eso fue todo por hoy. Suscríbanse a mi canal, dejen sus comentarios y nos vemos en mis próximos videos. Un abrazo a todos. Chao, chao.